Muy buenas tardes, tengan todos los amigos del Diplomado de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Corte Superior, oficiada por la Corte Superior de Justicia de Lima. El día de hoy tenemos un ilustre invitado de la hermana República de Colombia, especialista en materia laboral procesal, que tiene estudios y varios libros, así que es miembro también del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, entre otras virtudes, así de que se trata del doctor Fabián Marcelo Chávez Niño, ¿no? Y vamos a leer su currículum vitae. Por favor, la doctora Celeste Matos, relatora de la octava sala laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, de lectura, por favor. Gracias. Muchas gracias, doctor Yangali. Buenas tardes con todos los compañeros presentes. Hoy nos acompaña el doctor Fabián Marcelo Chávez Niño. Él es abogado de la Universidad Libre de Colombia, con especializaciones en Derecho Laboral, Seguridad Social y Derecho Procesal de la Universidad Libre y maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social en la misma universidad. Coautor de libros Anaya por una vida sin riesgos y La protección en el derecho laboral, miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, con experiencia en el ejercicio de la abogacía como abogado litigante y como empleado en el sector público y privado, desempeñándose, entre otros, como abogado asesor de la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía de Villavicencio, abogado asesor de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad de Contratación de la Gobernación del Meta, secretario general de la Corporación Universitaria del Meta, abogado asesor de la Secretaría de Salud del Departamento del Meta, profesor universitario de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria del Meta y de la Universidad IDEAS. Abogado asesor y coordinador del programa de ascenso a la justicia en Colombia para el municipio de Villavicencio. Corregidor número 7 de la alcaldía del municipio de Villavicencio, auxiliar judicial grado 1 en el despacho del magistrado doctor Rafael Albeiro Chavarro Poveda de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, juez segundo de ejecución laboral en descongestión del circuito del Cali Valle, juez promiscuo municipal de San Carlos de Guaroa, Meta, y actualmente juez segundo promiscuo del circuito de Puerto López, Meta. Adelante, doctor, bienvenido. Muchas gracias a todos por la invitación. Me complace enormemente poder compartir en la tarde de hoy, tarde y noche, con ustedes, atendiendo la invitación del doctor Gino Yangali, como presidente de esta Comisión de Capacitación en Materia Laboral y Seguridad Social de la Corte Superior de Justicia de Lima. Ya habiendo hecho la presentación y atendiendo entonces esta invitación para exponerles sobre el derecho procesal laboral en la República de Colombia, quisiera comenzar de la siguiente manera, explicando un poco lo que es la historia de cómo se configuró el Código Sustantivo del Trabajo y el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social en Colombia. Al respecto, debo indicar que, no siendo ajeno nuestro país Colombia al conflicto interno, en el año de 1944, mientras se encontraba como presidente Alfonso López Pumarejo, encontrándose el mundo entero en conflicto. Recordemos que estos fueron los años finales, año 44, año 45 de la Segunda Guerra Mundial. En Colombia se dio un estallido social
en ese momento, en ese año del 44. Alfonso López Pumarejo, como presidente, había prometido una cantidad de reformas que favorecían al sector popular, al sector trabajador, que pues, era mayoritariamente el que ocupaba el territorio nacional, promesas que no fueron cumplidas. Es por esto que se dio un golpe de Estado, conocido como el golpe de Pasto. En ese momento se encontraba en ese territorio del sur de Colombia el presidente Alfonso López Pumarejo, junto con un gran jurista, pensador y abogado colombiano, el doctor Adán Arriaga Andrade. Él es chocuano de raza negra, quien pues no se le ha dado el crédito como debería. Lo reconocemos como el padre del derecho laboral en Colombia. Él era en ese momento el ministro del Trabajo, Higiene y Previsión Social. En ese momento de este golpe de Estado, que pues posteriormente fue fallido porque algunos militares no quisieron acompañar este proceso, este ministro propuso, se ideó y redactó lo que conocieron en su momento como el decreto 2350 de 1944, que entró en vigencia inmediatamente porque nos encontrábamos en un estado de excepción. Posteriormente, luego de surtir su procedimiento legal normal ante el Congreso de la República, es lo que hoy conocemos como la Ley Sexta de 1945 o el Código Sustantivo del Trabajo. Este código nace como en su época, al nacimiento de la OIT, bajo la idea de que no puede existir paz sin justicia social. Bajo esa premisa, el doctor Adán Arriaga propuso y formuló este Código Sustantivo del Trabajo, que consagró por primera vez para Colombia lo que conocemos como unos derechos fundamentales de los trabajadores, sus prestaciones sociales, primas, el preaviso para poder dar por terminado su contrato de trabajo, el concepto de cesantías, el derecho de huelga, entre otros. Ahora bien, vamos a hablar del procedimiento laboral. Luego de este estallido social, para el año 1948, en nuestro país aún no se estaban definiendo las reglas de juego. Teníamos un código sustantivo, pero no existía un procedimiento. Había un conflicto interno, una pugna política entre partidos, y el 9 de abril del año 48 sucedió lo que conocemos como el Bogotazo. En Colombia, un gran líder liberal de la época, Jorge Eliezer Gaitán, es asesinado en el centro de Bogotá. Esto provoca, no solo en la ciudad, sino en el país entero, nuevamente un conflicto partidista en donde casi se destruye la ciudad de Bogotá y muchos ciudadanos reclamaban al gobierno este tipo de reformas y de leyes en donde las reglas de juego estuvieran claras para ellos, como la parte débil que no tenían, y veían en Jorge Eliezer Gaitán esa persona que de pronto les puede ayudar. Es así entonces que el gobierno nacional se propone, junto con el Congreso de la época, en formular, en idear y en promulgar el Código de Procedimiento Laboral. Se promulgó como el decreto 2158 del 24 de junio del año 1948, el que conocemos hoy en Colombia como el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Podemos decir con mucho orgullo a quienes nos preciamos de ejercer la jurisdicción laboral en Colombia, que este es un código el más antiguo actualmente en nuestro país. El Código Civil, que era el que realmente era el más, el Código de Procedimiento Civil en cuanto a procedimiento hablando, tuvo una reforma reciente. En el año 2015 se promulgó el Código General del Proceso.
Es así entonces que el Código Procesal colombiano más antiguo es el Código de Procedimiento Laboral y ha tenido pocas modificaciones, algunas de estas incluso muy recientes, como fueron las impuestas por la Ley 712 del año 2001 y la 1149 del año 2007. ¿Qué conocen los jueces laborales? ¿Qué conoce la jurisdicción laboral en Colombia? El juez laboral principalmente conoce los conflictos jurídicos que se originan directa o indirectamente del contrato de trabajo, las acciones de fuero sindical, las controversias relativas a la prestación del servicio de la seguridad social. Entendamos que en Colombia el sistema general de seguridad social está dividido para los efectos de la jurisdicción laboral en tres grandes aspectos: la salud, la pensión y los riesgos laborales. Frente a la seguridad laboral como competencia de conocimiento y resolución por parte de los jueces de la jurisdicción laboral, tenemos que aclarar también que con la expedición de la Ley 1564 del 2012, o lo que se conoce como el Código General del Proceso, que entró en vigencia años después, que valga aclarar, es el código que regula los procedimientos en la jurisdicción civil. O sea, a un comentario que estábamos haciendo previo al inicio de la audiencia con el doctor Gino, se le quiso proponer a las jurisdicciones que ese iba a ser el código único para todos los procedimientos, pero en los asuntos laborales, penales, contenciosos administrativos, dijimos, no, cada uno tiene su código y así se va a mantener, pero se conoce como el Código General del Proceso, pero es únicamente para aspectos de naturaleza civil. Con la expedición de este código, a la lectura del artículo 622 de este código, ya finalizando el mismo, nos dimos cuenta, quienes ejercemos en la jurisdicción laboral, que la jurisdicción civil se nos apropió de los conflictos que tienen que ver con los procesos de responsabilidad médica. Y la responsabilidad médica era entendida como uno de los componentes dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud y era del conocimiento de los jueces laborales. Pero con la expedición de este código, ya ese tipo de procedimientos son del conocimiento de los jueces civiles. ¿Cómo está compuesta la jurisdicción laboral en Colombia? Primero, actualmente, debemos decir que está compuesta por lo siguiente: los jueces de pequeñas causas laborales, que son los mismos jueces municipales, pero esa denominación se le quiso imponer por parte del Consejo Superior de la Judicatura, que es el órgano administrativo máximo dentro de la rama laboral. Ellos conocen asuntos de única instancia. El juez laboral del circuito. El juez laboral del circuito conoce asuntos en primera instancia y en única instancia cuando no exista en el territorio un juez de pequeñas causas laborales. También debo señalar, no en todo territorio nacional existen jueces laborales del circuito. Donde no haya juez laboral del circuito, el competente para conocer de los asuntos laborales es el juez civil del circuito, que sí existe mayoritariamente en el territorio nacional, pero tampoco en todo el territorio nacional. Donde no haya juez civil del circuito, para eso estamos. Esa denominación que para algunos compañeros que administran justicia en otros países, pues necesita ser explicada. Estamos los jueces promiscuos del circuito. Yo soy el juez promiscuo en Puerto López Meta, el municipio que es el centro geográfico de Colombia.
El juez promiscuo del circuito conoce asuntos laborales, civiles, penales, constitucionales en primera instancia y algunos otros en segunda instancia, según se envíen de los juzgados municipales. También tenemos dentro de la jurisdicción laboral el magistrado de sala laboral de Tribunal Superior. Ellos conocen, es un cuerpo colegiado, se conforma por un número impar de miembros, son 3 quienes hacen la sala correspondiente para resolver en segunda instancia los asuntos que son de su conocimiento y en primera instancia algunos trámites de carácter sindical. Por último, tenemos al órgano máximo dentro de la jurisdicción laboral, es la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. En este momento conformada por 23 miembros y otros tantos más nombrados en una sala de descongestión hace algunos años por precisamente tener gran cantidad de procesos y como consecuencia de esto tener mora en la resolución de los casos que son de su conocimiento. Se creó una sala de casación laboral alterna para intentar descongestionar este gran cúmulo de procedimientos que se encontraban allí cursando, más de 5.000 procesos se hablaba en su oportunidad y procesos que se demoraban, que teniendo que demorarse 50 días hábiles, estaban demorando 6, 7, 8 años en resolverse ya en su etapa final. Habiendo explicado cómo está compuesta la jurisdicción laboral en Colombia, quisiera también indicarles lo siguiente. La competencia para entrar a conocer a quién le corresponde saber o resolver un juicio laboral se determina, entre otras cosas, por el territorio y por la cuantía. En nuestro país, el demandante, usualmente siendo el trabajador, tiene la opción de demandar ante el juez de su domicilio, de donde él viva, o en donde haya desarrollado por última vez su labor, donde haya tenido su trabajo por última vez. Esta opción a elección del demandante, usualmente el trabajador, el que tiene esta oportunidad de saber ante qué juez quiere radicar su procedimiento, su demanda. También debemos tener en cuenta la cuantía, esto para saber si corresponde el asunto a un trámite de un proceso de única instancia o de primera instancia. Frente al trámite de única instancia, lo que nos dice nuestro Código de Procedimiento Laboral es que este tipo de procedimientos son los que el interés de las pretensiones no sume más de 20 veces el salario mínimo mensual legal vigente. En Colombia, el salario mínimo hoy, actualmente, equivale a $233.87, 908.515 pesos, 512 pesos. Es el salario mínimo colombiano. 20 veces el salario mínimo, entonces, es para procedimientos que no excedan de $4.677.43. Esa es la cuantía que se tiene para determinar si un proceso es de única o de primera instancia. Entonces, en donde haya jueces de pequeñas causas laborales, ellos son los que serían competentes para entrar a resolver sobre asuntos de única instancia. Donde no los haya y el demandante concluya que quiere que ese sea el juez competente,
para que conozca de su proceso, tiene que existir entonces un juez laboral del circuito, tiene que existir entonces un juez civil del circuito, un juez promiscuo del circuito, y allí podría radicar el proceso, el demandante que quiera someter allá el conocimiento de este asunto de única instancia. Frente a estos procesos de única instancia y frente a la existencia de estos jueces de pequeñas causas laborales, quisiera hacer un paréntesis. ¿Por qué? Desde la creación del Código Procesal del Trabajo en el año 48, se decía que el competente para los procedimientos de única instancia eran los jueces de pequeñas causas y competencias múltiples. Así se define en el Código de Procedimiento Laboral. Pero desde el año 48 nunca se crearon esos cargos, esos despachos no existen, no existían. Vinieron a ser creados ante la congestión, porque valga decirlo, la congestión en los asuntos laborales no es solo de la Sala de Casación Laboral, la jurisdicción se encontraba congestionada porque casi no existen en la especialidad creados cargos de jueces laborales y demás. Es así entonces que para el año 2011 el Consejo Superior de la Judicatura creó despachos de descongestión. Y fue a partir del 2011, después de haberlo indicado desde el año 48, que se crearon estos juzgados, pero entonces no fueron denominados, como lo decía la norma, jueces municipales de pequeñas causas y competencias múltiples, sino jueces de pequeñas causas laborales. A partir del 2011 se creó, así fuera, como descongestión estos despachos judiciales que ya para el año 2015 se decidió dejarlos de manera permanente. Pero entonces también estos son unos despachos judiciales que se encuentran mayoritariamente ubicados en las grandes capitales, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, la ciudad de Villavicencio, que es la ciudad capital del departamento al cual pertenece mi juzgado. La ciudad de Villavicencio tiene un solo juzgado laboral de pequeñas causas. Y es así entonces que a todos los demás municipios en donde existen los jueces promiscuos del circuito nos toca asumir la competencia de estos asuntos porque no han sido creados estos despachos en todo el territorio nacional. Esta especialidad no existe y sí existe gran cantidad de asuntos que reunirían los requisitos para ese tipo de competencia. Ahora bien, al margen de este paréntesis y habiendo dado esta explicación, quisiera abordar los procedimientos como tal. Vamos a hablar del proceso de única instancia, del proceso de primera instancia, de pronto del proceso de fuero sindical y el proceso ejecutivo laboral. Tenemos claro entonces que existe para la jurisdicción laboral el proceso de única instancia. Nuestra Constitución Política, en su artículo 29, frente al debido proceso, nos dice que nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes, al acto que se le imputa y ante el juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. El artículo 9 del Código General del Proceso vino a establecer que todos los procesos deben tener dos instancias, a excepción que la ley establezca solo uno. Esto porque hay una discusión creciente, yo creo que en todas las jurisdicciones, en todos los países latinoamericanos y del mundo, frente a lo que conocemos como la doble conformidad. Para algunos es inaceptable que exista un procedimiento que no esté sujeto a la revisión de un superior y que sea de los denominados de única instancia. Esto no puede ser posible. Estarían violándose derechos fundamentales, garantías mínimas, contenidas incluso en tratados internacionales. Pero en nuestro país existe la figura
del proceso laboral de única instancia y personalmente, como más adelante les explicaré, no tiene o no merece este tipo de reproches, por lo que más adelante les voy a explicar. Este proceso de única instancia, teniendo en cuenta que el trabajador se reconoce como la parte débil de la relación laboral, que por el contrario los empleadores o patronos o como se les denomine, pues permanentemente tienen un ejercicio más activo dentro de la jurisdicción laboral, porque pues si bien son demandados, pues tienen sus equipos jurídicos y atienden los llamados que hacen la justicia. Un trabajador no tiene esa posibilidad. Tenemos que 20 salarios mínimos no es una suma muy alta para que pronto alguien que litigue en asuntos laborales tenga algún interés de defender las pretensiones de un trabajador que demanda por esos montos. Así entonces, el código tiene establecido un procedimiento especial. Esto tiene que ver porque dentro del mismo código existe lo que conocemos como este derecho de postulación. El artículo 33 del Código Procesal del Trabajo nos advierte que para ejercer en los asuntos de la jurisdicción ordinaria laboral se tiene que ser abogado, se tiene que estar representado por un abogado, pero contiene una excepción y dice a excepción de los procesos de única instancia en donde el ciudadano podrá actuar en representación propia. El procedimiento se encuentra también establecido a partir del artículo 70 del Código Procesal del Trabajo y simplemente allí se le ordena al juez que si llega el trabajador a su despacho a decir voy a demandar a mi empleador, tiene que el juez y el secretario del despacho ponerse a disposición de ese trabajador para escucharlo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuáles fueron los hechos? ¿Cuáles son sus pretensiones? ¿Cuáles son las pruebas si las tiene? Y por cualquier medio dejar constancia de esa demanda que está interponiendo ese trabajador. Se puede grabar, se puede tomar notas, se puede tener un formato para explicarle al trabajador pues, los pormenores de lo que contiene una demanda. Dentro de los requisitos de la demanda para que sea admisible, el código nos dice, uno de ellos es que se expongan las razones jurídicas, de derecho, de por qué está reclamando. Pero esto se le exige a quienes son abogados, no cuando el trabajador actúa por causa propia. Es decir, quien no proponga o quien no diga en su demanda cuáles son esas razones de derecho que tiene para demandar, se le inadmite. Pero en los procesos de única instancia esto no puede suceder. Porque, pues, si bien existe ese dicho de que la ignorancia de la ley no es excusa, para este caso sí. Al trabajador no se le puede imponer esa carga de que deba saber términos jurídicos para que pueda reclamar sus pretensiones. Entonces, el juez y su secretario escuchan al trabajador, toman nota de qué es lo que necesita, debe sí saber por lo menos cómo se llama su empleador, en dónde se ubica. Y de la manera más expedita se le notifica a quien va a ser el demandado dentro de este asunto de única instancia y se le cita de manera inmediata, esto debe ser dentro de los 5 días siguientes a que se admite esa demanda oral o por escrito presentada, indicándole esa fecha y hora en la que se va a desarrollar la audiencia. Porque si es de única instancia, la audiencia se desarrolla en un solo acto, en un solo día. Para ese día, el código dice, desarrollen la audiencia del artículo 77. La audiencia del artículo 77 nos habla de la audiencia de primera instancia, pero pues entendemos que el desarrollo de la audiencia es, lleve ese paso a paso, señor juez,
de las etapas de que habla esta audiencia para que usted asimismo la desarrolle en una única audiencia. Primero, de manera oral, porque este procedimiento sí es 100% oral, se escucha al demandado que se refiera a la demanda, conteste su demanda de manera oral, aporte las pruebas que usted tenga. Si el demandante advirtió que usted en su poder tiene pruebas, tiene que aportarlas, o si no se le llega a considerar como inadmitida la contestación de la demanda. Hay oportunidad de conciliar. Luego de que se admite la contestación de la demanda, se invita a las partes a conciliar. Resuelvan sus diferencias entre ustedes. Conocemos que hay aspectos que son irrenunciables, hay derechos ciertos e irrenunciables. Y esto podría afectar esa conciliación. Si efectivamente a un trabajador no le cancelaron sus salarios, ¿cómo se va a aceptar que se le responda o se le pague o se le ofrezca un ofrecimiento por menos de ese valor que se le adeuda? Frente a esto, ya corresponde a cada administrador de justicia entrar a hacer ese ejercicio de ponderación para el manejo de esta etapa de conciliación. Ahí se puede dar por terminado el proceso. Si se llega a conciliar, la decisión hace tránsito a cosa juzgada, presta mérito ejecutivo y se termina el proceso. Si no se termina en la etapa de conciliación, continúa el desarrollo de la audiencia, decisión de excepciones previas si fueran propuestas, el saneamiento, la fijación del litigio, se decretan las pruebas. Y en este punto del decreto probatorio, tengo que hacer otro paréntesis que me sirve también, no solo para explicar el procedimiento de única instancia, sino el procedimiento laboral en general. Hay también otra corriente de juristas y pensadores que actualmente están en contra de lo que denominan el activismo judicial. El juez no se puede entrometer en el proceso. ¿Cómo así que el juez decreta pruebas oficiosas? Eso es como si en el último minuto el árbitro en un partido le concede una falta, un penalti a un equipo y gana ese equipo. O sea, el juez trabaja para una de las partes. Eso no es así. En laboral y en el Código de Procedimiento Laboral colombiano existe la prueba de oficio y el juez es el director del proceso y el juez es el que tiene que velar por el esclarecimiento de los hechos. La prueba es del proceso, la prueba no es de la parte. Así entonces el juez tiene la facultad en la jurisdicción laboral de decretar oficiosamente la prueba que considere necesaria para esclarecer los hechos de la demanda. Este poder que tiene el juez lo tiene en la jurisdicción laboral. Eso no existe en la jurisdicción civil, está muy limitada, y mucho menos en la penal. Entonces, el juez laboral tiene esa facultad en Colombia de ordenar la práctica de cualquier prueba, incluso ordenándole a alguna de las partes que tiene ella que correr con los gastos que se puedan llegar a incurrir. Por ejemplo, el trabajador que afirma sufre un accidente de trabajo y no se ha podido realizar el examen respectivo para determinar la pérdida de capacidad laboral y el origen del accidente de trabajo. Si esta práctica de este examen no se ha podido realizar por alguna causa no atribuible a ese trabajador, el juez puede ordenar que efectivamente se ordene a la Junta de Calificación Regional correspondiente que lo practique. Esa es la entidad que realiza ese tipo de exámenes para determinar cuál es el porcentaje de pérdida de capacidad del trabajador y el origen del accidente, si es de común o del trabajo. Esa entidad cobra un salario mínimo
para realizar ese examen y ese dinero pues usualmente no está en poder de un ex trabajador que ha sufrido una lesión y que no ha podido volver a trabajar. Entonces se ordena no solo que se practique esa prueba, sino al empleador o el ex empleador que pague los gastos que deben incurrirse para poderse practicar esa prueba. Ese es el poder del juez laboral en la práctica de la prueba oficiosa. Además, también el juez en derecho en la jurisdicción laboral colombiana tiene la libre formación del convencimiento. No hay tarifa legal de prueba. Es decir, si ese dictamen de la Junta de Calificación dice ese accidente es un accidente de origen común, no es un accidente de trabajo, ese concepto al juez no lo obliga. Tiene que analizar todo el material probatorio que se aporte, tiene que analizarlo bajo una sana crítica, las reglas de la experiencia, y al analizarlo puede que llegue a una conclusión diferente a la de la Junta. Y diga, no, la historia clínica ubica al ciudadano, al demandante, en su lugar de trabajo según la ley y las demás pruebas obrantes, es un accidente de trabajo. Eso lo puede hacer el juez laboral frente a lo que conocemos como prueba del proceso, porque la prueba es del proceso, no de la parte, y no existe tarifa legal. El juez no tiene que recibir como cierto todos los pronunciamientos que llegan, sino estos merecen que éste los analice y él pueda llegar o a la misma o a una conclusión diferente respecto de esas pruebas como han sido aportadas. Ahora, en ese decreto probatorio después pasamos a la práctica de pruebas en la misma audiencia, si hay testimonios, interrogatorios que practicar. Después de la práctica de la prueba, tenemos el espacio para que las partes aleguen de conclusión y una vez escuchados los alegatos de conclusión se puede decretar un receso que puede ser de 1 a 2 horas para que ya el juez entre a dictar la sentencia que en derecho corresponde. Decimos, es un proceso de única instancia y hay muchos a que no les gusta que no se tenga la oportunidad de ir ante el superior, pero esto ya está resuelto en la jurisdicción laboral colombiana. El artículo 69 del Código de Procedimiento Laboral colombiano contiene lo que se conoce como el grado jurisdiccional de consulta. Este artículo nos dice que cuando la sentencia de primera instancia es totalmente adversa a las pretensiones del trabajador, serán necesariamente consultadas por el respectivo tribunal si no fueran apeladas, y serán necesariamente consultadas por el respectivo tribunal las sentencias de primera instancia cuando fueran adversas a la nación, al departamento, al municipio, a aquella entidad descentralizada en las que la nación sea garante. ¿Pero qué tiene que ver esto cuando habla de primera instancia? Con la sentencia C-424 del año 2015, la Corte Constitucional, que es el organismo máximo que vela por la salvaguarda de la Constitución Política Colombiana, tomó una determinación frente a ese artículo, buscando la protección de los intereses nacionales, del erario público, del dinero de la nación, de los colombianos. Esa decisión, pues teniendo en cuenta que para el año 2015 ya era un hecho que existían los jueces de pequeñas causas laborales, estaba, según se podía observar, tomando diferentes determinaciones que afectaban el erario público y que no eran objeto de revisión. Así entonces extendió la interpretación del artículo 69 del Código de Procedimiento Laboral para que los efectos del grado jurisdiccional de consulta también lo fueran para los procesos de única instancia. Es así entonces que, pretendiendo garantizar el erario público, también indirectamente se vieron beneficiados los trabajadores que en única instancia
la sentencia le salía totalmente en contra, pues ellos ahora, en este momento, en su favor tienen el grado jurisdiccional de consulta, que valga aclararlo, también generó un conflicto, porque este artículo 69 decía que el grado jurisdiccional de consulta tenía que ser resuelto por el tribunal correspondiente. Según ya les expliqué previamente, la composición jerárquica de la jurisdicción laboral está el juez de pequeñas causas laborales, está el juez del circuito y viene el magistrado del tribunal. Entonces, luego de la sentencia del 2015, los jueces de pequeñas causas laborales estaban enviando al grado jurisdiccional de consulta todos sus asuntos a los magistrados del tribunal. Esto generó un conflicto y luego de una interpretación y un debate que existió dentro de la jurisdicción, pues simplemente se les indicó, señores jueces de pequeñas causas laborales, su superior funcional no es el magistrado del tribunal, sino el juez laboral del circuito. Es así entonces que son ellos quienes ahora entran a resolver en grado de consulta los procedimientos, y la ventaja que tiene el grado de consulta es que el superior debe entrar a conocer, a analizar y a resolver sobre todos los aspectos que se debatieron dentro del proceso, porque debemos tener claro que en la apelación se ve limitada a los aspectos que son propuestos en la apelación. El superior no puede analizar más allá de lo que le pida el abogado al momento de que formula su recurso de apelación, y en este caso esa limitación no existe, porque el superior debe revisar todo el procedimiento para ver si estuvo bien o no negarle al trabajador o condenar a esa entidad del Estado como se ha hecho por parte de el ACU. Con esto terminamos el proceso laboral de única instancia. Del proceso laboral de primera instancia, ya entendemos entonces, son asuntos que superan los 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El Código de Procedimiento Laboral tiene contenido el desarrollo de este procedimiento a partir del artículo 74 de este código. Debemos tener en cuenta que para este tipo de procedimientos en Colombia se necesita tener representación por un profesional del derecho que debe cumplir, si es el demandante, con los requisitos que se encuentran en el artículo 25 del Código Procesal del Trabajo. No son requisitos excepcionales. La identificación del demandante, su nombre completo, documento, dirección de ubicación del demandado, cuáles son los hechos individualizados que conllevan a la reclamación, las pretensiones de la demanda, los argumentos de derecho, las pruebas que quiera aportar. También se puede solicitar la exhibición de pruebas si el demandante, en este caso un trabajador, que sepa que su empleador o demandado tiene en su poder los contratos de trabajo, reglamentos, manual de funciones, llamados de atención, cualquier documento que él sepa que su empleador lo tiene y él no lo tenga en su poder, le dice al juez: ordénele a mi contraparte que los aporte. Entonces se pueden solicitar ahí. Entre otros requisitos, se estudia ese escrito de demanda. Si se admite, se procede a la notificación del demandado. Esta notificación es personal. Tiene que enviarse un aviso para que esta contraparte se acerque a las instalaciones del despacho judicial y se le notifique personalmente el contenido de la demanda. Allí se le dan 10 días para que proceda a la contestación de la demanda. Si no acude al llamado de la justicia, tiene que procederse a la notificación por edicto, a emplazarlo, a nombrarle un curador que es el que lo va a representar en el procedimiento. El proceso no se puede estancar
si no concurre el demandado. Teniendo entonces el término de 10 días para que conteste la demanda, la contestación de la demanda deberá reunir los requisitos del artículo 31 del Código Procesal. Este artículo, pues también, así como en los requisitos de la demanda, debe contener también los nombres completos, su ubicación actual, una referencia a los hechos, la referencia a las pretensiones, sus razones de derecho de la defensa, si propone excepciones, si estas son previas, de mérito, las pruebas que tenga en su poder y referirse a la exhibición de pruebas si es solicitada, si tiene testigos, si tiene alguna otra prueba que practicar. Si no reúne todos estos requisitos, la demanda puede ser inadmitida. Si no se refiere a la exhibición de documentos, también puede ser inadmitida la demanda. Es así que el empleador que quiera de pronto complicarle el proceso al trabajador, que pretenda no aportar los documentos que tiene en su poder, pues no puede salir con cualquier excusa. Tiene que demostrar el hecho que pretenda argumentar frente al despacho. No puede simplemente decir no los tengo, porque en este caso siempre tenemos que recordar el trabajador es la parte débil de la relación laboral y la carga probatoria siempre se encuentra invertida. La carga siempre la tiene el empleador. El empleador es el que tiene el deber de demostrar porque a él se le facilita, él tiene en su poder todos los elementos para poder aclarar la situación que se pone de presente al despacho. Ahora, teniendo claro entonces que se admite o si no se admite la contestación de la demanda, esto se constituye en un indicio grave en contra del empleador, pero el proceso continúa, se señala fecha y hora para llevar a cabo la audiencia. En los procedimientos laborales de primera instancia hay dos audiencias, en el de única instancia es una sola, en el de primera instancia son dos audiencias. Volvemos al artículo 77. El artículo 77 del Código de Procedimiento nos indica que se debe procurar la conciliación. La primera de todas es la conciliación. Allí nuevamente se escucha únicamente al demandante, al representante legal de la demandada. Los abogados no pueden intervenir a menos que lo requieran las partes para aclararles o para apoyarlos frente a la formulación de alguna conciliación, alguna propuesta conciliatoria. Si allí se termina el proceso, de igual manera se transitó a cosa juzgada, presta mérito ejecutivo y se acabó. Si no, sencillamente se declara fracasada la etapa de conciliación y continuamos el desarrollo del proceso, decisión de excepciones previas, saneamiento, fijación del litigio, decreto probatorio, de la misma manera que ya explicamos. Y ahí queda por terminada la audiencia del artículo 77. El Código de Procedimiento nos dice que luego de decidida la contestación de la demanda, el juez tiene 3 meses. O sea, dentro de esos 3 meses tiene el término para fijar esa fecha del artículo 77. Luego de practicada la audiencia, tiene 3 meses nuevamente para señalar la audiencia del artículo 80. En la audiencia del artículo 80, en la segunda audiencia dentro de los procesos de primera instancia, el juez practica las pruebas, le concede el uso de la palabra a los apoderados de las partes para que formulen sus alegatos de conclusión y dicta la sentencia que en derecho corresponde en ese mismo segundo acto. Las audiencias tienen que desarrollarse sin solución de continuidad, es decir, no se pueden interrumpir. Si la de única audiencia es en una sesión que se debe evacuar, la de primera instancia es en 2 audiencias, es en 2 sesiones que se debe evacuar. No se puede suspender y programar nuevamente para otra fecha. Es en esas fechas en que se debe llevar a cabo las audiencias. Y este sería el procedimiento de primera instancia. ¿Qué opciones tiene la parte que no ha estado conforme con la decisión del despacho? El recurso de ley es el recurso de apelación. En el acto, porque es un procedimiento oral, en el acto la parte inconforme debe
de manera inmediata sustentar con suficiencia cuáles son sus fundamentos para esa inconformidad y plantear de esa manera su recurso de apelación, porque tiene que existir la consonancia entre lo decidido por el juez y el argumento que plantea la parte que interpone el recurso. El abogado que está inconforme no puede simplemente en esta oportunidad decir apelo, cosa que sucede en otras jurisdicciones. Ya tiene que sustentar por qué apela, por qué está en desacuerdo con la decisión, y el juez tiene que entrar entonces a analizar si esos argumentos son válidos o no, si hay esa concordancia entre lo que él decidió y las razones que está exponiendo ese apoderado para estar inconforme. Si esto es así, entonces sencillamente concede el recurso y remite el proceso al reparto del magistrado o magistrada que corresponda ante la sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial que corresponde. En mi caso es el de Villavicencio. Una vez llega a este superior funcional, el magistrado del tribunal, cita fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de decisión. El código no tiene establecido un término para esta instancia, pero el código también hace referencia en su artículo 145 que se puede remitir a otros códigos para suplir estos vacíos. El 145, frente a la remisión, lo que por costumbre se usa es que entonces nos remitimos a lo que decía el Código de Procedimiento Civil, hoy Código General del Proceso, y allí entonces la segunda instancia tiene que desarrollarse en un término de 6 meses prorrogables por otros 6 meses. Entonces, ese es el término que tiene un magistrado en el tribunal para resolver el asunto en segunda instancia. Y lo que se hace en esa audiencia, al señalar fecha y hora, es simplemente escuchar alegatos de conclusión de las partes, el quien interpuso el recurso y el no recurrente, y tomar de manera inmediata la decisión de manera oral. Existe la posibilidad de que si no existió culpa en el desarrollo de la práctica probatoria en la audiencia de primera instancia, si el juez se le olvidó practicar una prueba y no fue culpa de la parte interesada, el demandante o el demandado, le puede solicitar al magistrado ponente en el tribunal que practiquen esa prueba en esa instancia, porque en segunda instancia no se puede practicar ninguna prueba y esa es la única excepción. Si hizo falta la práctica de la prueba, pues sencillamente entonces se tiene esta oportunidad para que allá se pueda suplir esa falta. Y pues ya se toma la decisión que en derecho corresponda de manera oral y de esa forma terminaría el procedimiento de primera instancia. Ahora, para nadie es un secreto lo que ha sucedido desde el año pasado hasta el día de hoy, la afectación que hemos padecido por el COVID-19. Esto ha afectado todos los aspectos de la vida en nuestros países. Colombia, el gobierno colombiano, a mediados del año inmediatamente anterior, 2020, profirió el decreto 806 de 2020. Este decreto intentó facilitar el acceso a la administración de justicia y la misma administración de justicia, a la adopción de decisiones por parte de quienes somos administradores de justicia. Y mediante este decreto se propusieron algunos cambios que intentan que los ciudadanos del común puedan acceder a que se les resuelvan sus problemas en la justicia colombiana. Para los aspectos de la jurisdicción laboral, hay algunas situaciones que de pronto son relevantes pronunciar. Cuando se formula la demanda,
todo ya se hace virtualmente, no hay que radicar de manera física ante un despacho judicial un expediente, una demanda, las hojas, llevarlas a algún juzgado, sino a los correos electrónicos de los juzgados, que todos son de conocimiento público. Se debe remitir el contenido de la demanda, las pruebas y demás, en cumplimiento de los requisitos, junto con la demostración de que eso mismo se le remitió y se le envió al correo electrónico de quien va a ser su contraparte o el demandado. Este es un nuevo requisito que tendríamos dentro del artículo 25 del Código Procesal del Trabajo. Si no se demuestra que se le envió el paquete de demanda y pruebas al demandado, sencillamente no se puede admitir la demanda. Así también, cada pronunciamiento que exista, cada solicitud que se envíe al juzgado debe ser remitida de manera igual a la contraparte, so pena de que se inadmita. Y para los efectos de las sentencias, la decisión que se adoptó mediante este decreto 806 es que en los tribunales superiores, las salas laborales del Tribunal Superior, la segunda instancia ya no es oral. Mientras persista la vigencia del decreto 806, las decisiones en segunda instancia se toman de manera escrita y se notifican a los correos electrónicos de las partes. No se convoca una audiencia en donde se hagan presentes, formulen sus alegatos y se tome la decisión. Se cita o se les notifica a la parte que tiene un término para que formule sus alegatos también de manera escrita, los remita por correo electrónico y el despacho del magistrado ponente sencillamente publica y envía a los correos la decisión que se ha tomado. Esto, dentro de la jurisdicción, ha servido de pronto para descongestionar las decisiones que se tenían atascadas, porque es más fácil esta manera que citar a una audiencia que de manera oral se gaste X cantidad de tiempo en comunicar la decisión que se ha tomado, pues es humanamente imposible dentro de las 8 horas diarias de labor pública poder tomar mayores decisiones. En cambio, de esta manera sí se pueden ir notificando múltiples decisiones que se puedan con esto ir descongestionando, por lo menos en esa instancia de los tribunales, y de esa manera sí ha servido este decreto 806. Hasta aquí entonces el procedimiento laboral de primera instancia. Existe otro procedimiento dentro de la jurisdicción laboral, que es el que le compete a los señores magistrados de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Es el que conocemos como recurso de casación y es la demanda de casación. Esta no es conocida como una instancia adicional, no es una tercera instancia, es un recurso extraordinario, es una demanda en contra de la decisión que se ha adoptado, pero como requisito indispensable debe cumplir con que la pretensión o ese interés particular que tenga la parte supere los 120 salarios mínimos mensuales legales vigentes en nuestro país. Esta cuantía sería equivalente a decir que la pretensión debe ser superior a $28,064.60 para que la parte pueda interponer este recurso de casación. Este recurso sí es un poco diferente por la dificultad que representa la interposición de esta demanda. Se requiere de una técnica especial, de la utilización de las expresiones de manera correcta, porque fácilmente se puede inadmitir. No se permite por la Sala de Casación Laboral que este procedimiento se haga de manera, de cualquier manera, tiene que respetarse la técnica. A más de que se requiere
que tenga esa cuantía, que supere esa cuantía de las pretensiones de la demanda, el interesado puede, y en esta vez sí lo puede, por esa misma dificultad que representa, en el mismo acto de la audiencia de segunda instancia, manifestar su intención de interponer el recurso de casación sin que sea necesario que lo sustente de manera inmediata, porque, repito, no es una tercera instancia, sino es una demanda aparte. La parte interesada tiene 15 días después de formulada la decisión en segunda instancia y que quede ejecutoriada, tiene 15 días para enterar al magistrado del tribunal que interpone este recurso de casación. Luego de esto, si el tribunal pone en evidencia que realmente el interés supera los 120 salarios mínimos, pues procede a admitir el recurso de casación. Si no lo supera, sencillamente lo inadmite y lo devuelve al juez de primera instancia y la decisión queda así tomada. Pero si supera, entonces lo remite al reparto del magistrado o magistrada que corresponda en la sala de casación laboral de la Corte Suprema. Allí, una vez llegado el asunto y admitido también por ellos, porque nuevamente vuelven a analizar si es cierto que el interés supera los 120 salarios mínimos, se notifica al recurrente, a quien ha interpuesto el recurso, sobre la admisión de la casación y se le dan 20 días hábiles para que proceda a formular la demanda de casación. Luego de este tiempo y habiéndola formulada, se le corre el traslado a los no recurrentes, a los que no formularon el recurso, y se les dan 15 días hábiles, no para que procedan a contestar esa demanda, sino que formulen los alegatos de conclusión. Y luego de transcurrir este término, según la ley, se le dan 20 días hábiles al magistrado ponente para que proceda a fallar. Ya les he dicho, la congestión ha convertido estos 20 días en 5, 6, 7, 8 años que transcurren sin que el ciudadano pueda saber si le asiste o no razón en su pedimento, y muchos de ellos ya fallecen sin siquiera enterarse sobre si salieron o no avante sus pretensiones. La particularidad que tiene y la exigencia que tiene esta modalidad o esta demanda de casación, como la conocemos, es que debe tenerse claro que la decisión que toma, ya sea el juez de primera instancia o el magistrado en segunda instancia, porque se pueden atacar cualquiera de las decisiones, la que no le conviene a la parte interesada, puede ser por dos vías, la vía directa o la vía indirecta. La vía directa debe entenderse como cuando se considera que el fallador no aplicó otra norma o aplicó la norma que era, pero de manera equivocada, con una interpretación equivocada. Y por la vía indirecta es cuando indirectamente esa decisión, esa sentencia, viola una norma, porque el juez o el magistrado dio por demostrado, sin estar demostrado, un hecho que es determinante para la decisión que se tomó. Y eso sucede cuando ese juez, ese magistrado, acogen una prueba que no existe, o no acogen una prueba que es evidente que existe y no la tienen en cuenta, o sencillamente tiene una prueba y la malinterpreta. Es un poco más profunda y necesitaría muchísimo más tiempo de tratar de explicar la dificultad que ha representado para quienes ejercen en la jurisdicción laboral cumplir con lo que se conoce como interponer el recurso de casación por vía directa o vía indirecta. Y en eso sí, la sala de casación laboral es tremendamente exigente y sencillamente declara desiertos los recursos o inadmite los recursos, y el problema que surge con ello es que se imponen unas costas que son
onerosas a la parte que no lo hace bien. En eso sí, la Sala de Casación Laboral intenta de pronto disuadir a quienes pretenden acceder a esta última, a este último grado dentro de la jurisdicción cuando no lo hacen bien, y por eso también es muy importante llegar a una muy buena preparación para poder acceder a ese último grado dentro de la jurisdicción. Y esta es entonces lo que tendría que decirles frente al recurso de casación. Dentro de la jurisdicción laboral también tenemos el proceso ejecutivo. El proceso ejecutivo, diferenciado en algo del ejecutivo civil, se deriva de las obligaciones propias que el trabajador tiene para con el empleador o viceversa, porque cualquiera de ellos puede iniciar este procedimiento. Usualmente es el utilizado cuando el trabajador gana un proceso y el empleador no le paga. ¿Qué hace un trabajador cuando tiene una sentencia a su favor y ve que el empleador no le cumple? En nuestro país, no sé si de pronto sucede con la hermana República de Perú, queda una sentencia para enmarcar. O sea, vaya, cuélguela allá al lado de la casa para que se dé cuenta que ganó el proceso, pero de dinero nunca le van a responder. Para eso está el proceso ejecutivo laboral. Esa misma sentencia, como les dije, presta mérito ejecutivo. Si ese trabajador, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de esa sentencia que quede debidamente en firme, acude al juez pidiéndole: señor juez, no me pagaron, inicio el proceso ejecutivo laboral a continuación del ordinario, el juez, mediante auto, lo admite, y si así lo pretende el trabajador, él puede inmediatamente solicitar el embargo y secuestro o el solo embargo de los bienes muebles, inmuebles, de todo lo que pueda llegar a demostrar que es de su empleador y que pues satisfaga las pretensiones de la demanda. No se puede exceder, embargarle todo lo que tenga, no, lo que necesite para que cumpla con las pretensiones. Inmediatamente con la admisión del procedimiento se ordena el embargo y secuestro de esos inmuebles, y notificado el demandado, únicamente le puede decir al juez: ya pagué. Ya pagué, conciliamos, transamos, cualquier forma en la que el empleador le demuestre al juez que cumplió la sentencia. Si no lo hace, sencillamente no se le escucha y procede a señalarse fecha y hora para rematarle sus bienes y, fruto de ese remate, responderle y pagarle a ese ex trabajador que se ganó su proceso. Si es dinero lo que se llega a encontrar en el procedimiento que se adelante con el fin de embargar, sencillamente se ordena la entrega de ese dinero al trabajador y el proceso continúa hasta tanto quede debidamente pago ese trabajador. Hay muchos empleadores en nuestro país que tenían como costumbre insolventarse. Procedían a sus bienes a pasarlos a familiares, a terceras personas, para no responder por las sentencias. Pero pues eso ya es incurrir en otro delito de fraude a resolución judicial. O sea, ya cometen delitos que tienen que ver con la jurisdicción penal, y pues ante esa jurisdicción entonces entrarían a responder. Este es el trámite del proceso ejecutivo laboral. Finalmente, quisiera de pronto abordar el tema de los procesos de fuero sindical. Este procedimiento de fuero sindical está creado ya sea para que el empleador le solicite al juez que levante el fuero de un trabajador para poderlo despedir porque ha cometido algún delito o alguna falta grave, o cualquier otra opción que se tenga en la que tenga necesariamente el empleador que levantarle ese fuero, esa condición sindical de ese trabajador para poderlo despedir, porque
el trabajador aforado, el trabajador de un sindicato no puede ser despedido sin previa autorización. Y también es ese procedimiento que tiene el trabajador aforado para requerir de su empleador que lo reintegre a su puesto de trabajo cuando ha sido retirado, cuando lo han despedido siendo un trabajador sindicalizado. Este procedimiento es expedito. Los procesos de fuero sindical, el trabajador tiene 2 meses máximo para poder interponer esta demanda, el trabajador o el empleador, desde el momento en el que se configura la causal, ya sea del despido o para que se reintegre este trabajador, si no hace uso de este procedimiento especial que se debe resolver dentro de los 12 días siguientes después de admitida la demanda, en donde se convoca al demandado y se hace una sola audiencia, en donde se practican pruebas y se resuelve el proceso. Este trabajador tiene que someterse entonces a la jurisdicción ordinaria y requerir, ya sea en un proceso de única o de primera instancia según el valor de las pretensiones, esa misma pretensión de que se reintegre a su labor, a la labor que venía desarrollando. Frente a este tipo de procedimientos de fuero sindical, también admiten el recurso de apelación que deberá ser conocido por el tribunal, que asimismo también deberá señalar fecha y hora para escuchar los alegatos y dictar su sentencia definitiva. Y estos serían los procedimientos más importantes dentro de la jurisdicción laboral en Colombia. Espero pues haber sido lo más claro posible y pues espero que haya sido del agrado de todos ustedes esta charla que hemos tenido hasta este momento. Muchísimas gracias a nuestro colega, el magistrado Fabián Marcelo Chávez, y vamos a pasar a proceder a leer algunas preguntas de lo que me han mencionado en el interno. Por favor, doctora Celeste. Sí, doctor. Sí, hay preguntas de los compañeros y colegas. La primera pregunta: ¿cómo se desempeñan los juzgados promiscuos de circuito dentro del estado de emergencia? De la misma manera, cada uno de los despachos judiciales tiene que someterse a las decisiones del Consejo Superior de la Judicatura. Ellos son el organismo administrativo máximo dentro de la rama judicial. Inicialmente suspendieron la atención y la prestación del servicio. Los jueces promiscuos del circuito, como en mi caso, nosotros no conocemos asuntos en garantías, a menos que sean en segunda instancia, asuntos constitucionales. Si llegaba alguno de estos, tenía que ser de manera digital y de manera virtual, pues entrábamos a resolverlo. A este momento es opcional el asistir a los puestos de trabajo. Debemos tener en cuenta si hay alguna preexistencia en nuestra condición de salud. No es una obligación ir al puesto de trabajo porque hay muchas personas que no se han querido vacunar y pues está en juego la salud. Entonces se privilegia en la jurisdicción, o sea, en la rama judicial colombiana se privilegia la salud del funcionario. Si se puede ver afectada en razón de la pandemia, pues no está obligado a ir a trabajar a su despacho, pero sí lo estamos haciendo de manera virtual, 100% virtual algunos. Correcto, doctor. La siguiente pregunta: ¿cuál ha sido la eficacia de la demanda inteligente en el derecho procesal colombiano? Es la facilidad que se tiene para poder llegar a encontrar el problema jurídico a resolver y poder evacuar a sí mismo los asuntos que son puestos a nuestro conocimiento. Es una tendencia
que se ha querido imponer, pero desgraciadamente no ha sido del todo o recibida del todo. Y pues bueno, esperamos a que sea de verdad implementada para poder agilizar los trámites y poder resolver mejor los asuntos que tenemos al cargo. Correcto, doctor. ¿Se puede admitir la actuación probatoria de oficio dentro del proceso laboral, aunque sea ante la segunda instancia? Como lo dije anteriormente, para la segunda instancia únicamente se pueden practicar las pruebas que se dejaron de practicar en la primera. Si se ordenó una práctica de una prueba y sin culpa del juez o de la parte interesada, o sea, si esa prueba le favorece al demandante o al demandado, él no tuvo que tener culpa en que no se practicara esa prueba, se puede solicitar que se practique en la segunda instancia. Porque en la segunda instancia, recordemos que existe el principio del no reformatio impeius, o sea, no se le puede hacer más gravosa la situación. Entonces el juez de segunda instancia no puede, así sea de manera oficiosa, pues, entendemos que el juez laboral tiene poderes, pero no puede de manera oficiosa, porque eso sí sería imponer una carga injusta a quien no está llamada a soportarla. O sea, no se puede oficiosamente en segunda instancia ordenar la práctica de una prueba, solo si la prueba no se practicó en primera instancia. Siguiente pregunta. ¿Cómo se han desarrollado las audiencias virtuales en el proceso colombiano y cuáles han sido las medidas que se han tomado respecto a la tramitación de los medios probatorios ofrecidos en la audiencia? No, esta es bien importante porque, pues, yo pienso que como todos en nuestros países ha sido algo de práctica y de error y acierto. Y pues en principio, particularmente en mi despacho, durante todo el año 2019, el despacho corrió con los gastos de 2 personas para que se digitalizara todos los expedientes que teníamos en el juzgado, más de 700. Gracias a eso, todo lo teníamos ya en la nube. Entonces no fue difícil entrar a desarrollar las audiencias de manera virtual, porque todos los expedientes los teníamos ya escaneados y digitalizados. Procedimiento que se empezó a hacer desde mediados del año pasado para todos los demás despachos. La audiencia se complica, aunque se supone que para iniciar la audiencia ya deben estar las pruebas aportadas por las partes. Las únicas que faltan por practicar serían los testimonios, los interrogatorios en audiencia virtual. La dificultad ha sido esa mala práctica de, no sé si sea una práctica solo de Colombia, del vivo, es que yo le voy a hacer acá una jugada al juez, le voy a hacer una jugada a la contraparte. Entonces el testigo tiene anotaciones o hay una persona al lado que le está dando las respuestas, y sencillamente pues se ve contaminada la práctica de esa prueba. Al respecto, ¿cuál es el procedimiento? O sea, es un procedimiento pues apelando al principio de la buena fe que le asiste a todas las personas, pero el testigo, si vamos a escuchar un testigo y el testigo se encuentra desde un dispositivo conectado, tiene que poner en evidencia el lugar en donde se encuentra, que se encuentre solo y que no tenga ningún tipo de cuadernos, de anotaciones, depósitos, de cualquier documento que pueda él acceder y dar la respuesta que la parte necesite. Y también, si queda grabado, porque como queda grabado en la audiencia virtual, que hay otra persona que le está diciendo la respuesta o que le está sugiriendo cómo es que tiene que contestar, sencillamente hasta ahí llega el testimonio, se procede a una compulsa de copias porque se le advierte. O sea, no puede hacer eso porque eso constituye un delito, fraude de resolución judicial o inducir en error a un funcionario judicial.
y ya es él el que tiene que asumir, como un adulto que es, las consecuencias de intentar hacer esa jugada, y pues eso ha servido para de alguna manera amedrentar a quienes lo intentan, porque pues debo ser claro, ha habido casos en los que el abogado o el testigo lo intentan hacer, pero pues al darse cuenta que eso tiene consecuencias, pues ya hemos venido de alguna manera depurando ese tipo de actuaciones y manteniendo sobreadvertidos a quienes van a participar en las audiencias para que esa práctica probatoria trate de ser lo más fiel a como sería de manera presencial. Muchas gracias por su respuesta. Tenemos una última pregunta, creo que dos. ¿Usted considera que la virtualidad ha venido a quedarse en la Administración de Justicia colombiana o por el contrario es una medida temporal? No, claro, yo pienso que nunca nos imaginamos que un virus fuera a reducir al mundo entero, a afectarlo de la manera que lo afectó. No estábamos preparados para eso, así como tampoco estamos preparados para la virtualidad, aunque está contenida en nuestras normas procesales. Ahora que por fuerza nos tocó hacer uso de las herramientas que nos facilita como esta, le decía yo al doctor Gino, en otra oportunidad pues yo hubiera tenido que ir allá a conocer esa tierra hermosa del Perú, pero pues me tocó virtualmente, entonces pues sí, en otra oportunidad será. Pero ahora podemos hacer uso de las facilidades que nos da las herramientas tecnológicas. Por ejemplo, una vez tuve una audiencia en donde el demandante se encontraba, yo estando en Puerto López, el demandante se encontraba en la ciudad de Villavicencio, eran dos demandados, uno de los demandados se encontraba en la ciudad de Cali y otro de los demandados se encontraba en Sydney, Australia. Si no hubiera sido por las herramientas tecnológicas, pues la audiencia no se hubiera podido desarrollar, pero yo pienso que dentro de lo negativo tenemos que tratar de buscar lo positivo de las cosas, y la virtualidad yo pienso que llegó para quedarse no solo en Colombia, sino en todos los países, porque es una gran herramienta que permite superar esos obstáculos que algunas veces la presencialidad nos impone. Una última pregunta, doctor, para concluir. Claro. ¿Se necesita levantar el fuero sindical para poder imponer una sanción disciplinaria a un representante? A un representante del sindicato, recordemos que pues no solamente está el Código Sustantivo del Trabajo para el caso colombiano, en donde se regulan los diferentes derechos y garantías que tienen quienes forman parte de un sindicato. Tenemos también los convenios de la OIT, que si son ratificados, o así no lo sean, sirven para que el sindicato promueva esas garantías ante su empleador, garantías de poder protestar, de poder entrar a huelga. Si estas garantías no existen, pues sencillamente el empleador en cualquier momento puede tomar la decisión que considere para quitarse de encima un trabajador sindicalizado. En Colombia, la ley nos dice que esto no se puede hacer sin permiso de la autoridad competente. Ya un trámite administrativo que adelanta el Ministerio del Trabajo colombiano tiene que llevarse a cabo por el empleador, pero antes de eso, el empleador debe solicitarle al juez, mediante un proceso de estos especiales de fuero, el levantamiento del fuero, porque el trabajador se encuentra investido de esta calidad de sindicalizado y tiene que retirársele esa calidad para que pueda ser investigado disciplinariamente y sancionado y retirado, porque de otra manera no es que sea así, pero se presumiría que la actitud del empleador es única y sencillamente porque el trabajador es aforado o es sindicalizado. Muchísimas gracias al doctor Fabián Chávez Niño, magistrado de Colombia, y para nosotros ha resultado sumamente útil saber cómo, yo sé que por lo apretado del tiempo,
Nos hubiera gustado tener varias sesiones de esta naturaleza, pero bueno, esas son las condiciones que tenemos en estos momentos y le agradecemos. Le damos un espacio para que pueda despedirse de nuestros participantes y no se vaya a ir al momento de cortar porque queríamos hablar un ratito por el interno, ¿ya? Por favor. Claro que sí, doctor Gino, no, pues principalmente y nuevamente, muchas gracias a usted por su referencia, por haber tenido de pronto esta idea de compartir con diferentes compañeros que administramos justicia o somos simplemente juristas en estos asuntos laborales. Entiendo que ya han participado de Uruguay, de Paraguay, de México, y estar yo representando aquí a mi país, para mí es un motivo de orgullo. Me siento muy complacido de esta oportunidad. Espero que a estos hermanos de la República del Perú, a los cuales pues profeso siempre mi admiración y mi respeto, ustedes han hecho cosas que nosotros no hemos podido hacer, y eso es simplemente algo de admirar de parte mía y de parte de muchos colegas y amigos aquí de Colombia. Espero de verdad haber podido contribuir en algo a la construcción del conocimiento en la jurisdicción laboral de nuestro hermano país Perú, y siempre agradecido. Ustedes bienvenidos a Colombia también, y pues acá estaré disponible para lo que dispongan. Con mucho gusto podré atender pues las veces que sea necesario algún llamado para compartir nuevamente con ustedes. Miles y miles de gracias. Muchísimas gracias. No se vaya a retirar, por favor. A los participantes del diplomado internacional, por favor, el día miércoles 17 va a ser el examen final para todos ustedes, así es que por favor habrá que prepararse a la misma hora, a las 5 de la tarde, ¿correcto? Este jueves los esperamos a las 5 también de la tarde para otra conferencia internacional que tenemos ya preparados para ustedes. Muy buenas noches y pasen buenas noches. Adiós. Gracias.